Hola queridos, Dios les bendiga, bienvenidos. Está escuchando una adoración. Siempre me gusta escuchar una adoración antes de la palabra porque prepara el espíritu, el alma, siempre y cuando estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer y siempre estemos de acuerdo con lo que queremos que Dios haga en nosotros por sobre todas las cosas. Así que siempre antes de escuchar palabra o de tener una adoración, por ahí siempre una adoración. Son esas canciones que hablan del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia. Y que también calan hondo en nuestro corazón porque nos bendice, nos prepara y nos hace entrar en la presencia de Dios, y eso es lo mejor. María, Dios te bendiga, bienvenida. Ahora se van a ir sumando, como siempre, Claudia Vargas, Dios te bendiga, qué lindo que estés ahí. Ahora se van a ir sumando y mientras estos minutitos podemos escuchar esta adoración y sé que va a ir preparando corazones y mentes. Andrea, Dios te bendiga. Mónica, Dios te bendiga. Qué lindo que estén ahí, qué bueno que ya se empiecen a saludar. Giselle, Cuello, Dios te bendiga, bienvenida. Todos tenemos que buscar un poco más de Dios, buscar de su presencia, de su palabra, porque de esto mismo es lo que voy a hablar esta noche. Para que Dios obre en nuestra vida, para que Dios haga lo que Él quiera hacer. Y de eso se trata, ¿no? Mónica Nadón, buenas noches, Dios te bendiga, bienvenida. Braulio Artigas, Dios te bendiga, abrazo a Milena, a Mirta, un abrazo grande a toda la gente de San José, bienvenido, qué lindo que estén ahí. Bendiciones para ustedes también, qué lindo que estén, que puedan estar. Siempre estamos desfasados, cuando termina ustedes, veo los comentarios después de ustedes y siempre les mando un saludo atrasado, pero ahora estamos bien en hora, así que bueno, un abrazo grandote ahí para toda la familia, esa familia amada, esa familia que siempre nos ha brindado cariño. Así que bueno, qué lindo que... Amelia, Dios te bendiga Amelia, qué lindo que estés ahí. Claudia Melo, Matilde, qué lindo, que bueno que se vayan sumando. Siempre es lindo dar 1 o 2 minutos antes de empezar la palabra. Yo sé que algunos tienen que trabajar y más o menos están, pero siempre es lindo tener 1 minuto para que la gente se vaya sumando y se vaya, y que más allá de compartir palabra, hablar y escuchar, también que podamos compartir saludos y si me da el tiempo para leerlo o para verlo, porque a veces no veo mensajes, también recibir pedidos de oración y orar por el que necesite. ¿Sí? Que bueno, Amelia, qué lindo que estés ahí. Claudia Melo, Dios te bendiga. Hoy le quiero hablar de una verdad bíblica. De una verdad bíblica concreta. Margaret, Dios la bendiga. De una verdad bíblica concreta. ¿Y qué mayor verdad que la propia palabra de Dios? El propio mensaje que nació en el corazón de Dios. Y esa es la verdad. Y es de eso que le quiero hablar en esta noche. De la palabra de Dios, de la Biblia. No la Biblia como concepto de libro, sino como concepto de enseñanza, concepto de manual de vida, como un concepto de llenura en nuestro corazón. De eso mismo es que te quiero hablar en esta noche. Todos nosotros tenemos una Biblia, más de una Biblia en casa. Algunos la usamos, otros no la usan, otros la tienen en la mesita de luz como una lámpara, un adorno. Gabriela, Dios te bendiga, Gabriela Vargas. Pero esa Biblia, que uno a veces lo ve como un libro, lo ve al pasar y lo ve como algo, como libro de cabecera, porque siempre está ahí. Estel, Dios la bendiga, qué lindo que esté ahí. Que siempre lo tenemos ahí como el libro de la suerte, un amuleto de la suerte. Esa Biblia, ese libro está lleno de promesas, contiene promesas, estrategias, ideas, un renovar de fuerzas. Entonces, de eso mismo te quiero hablar. Posiblemente muchos de nosotros ya tenemos unos años en el Evangelio y conocemos la Biblia, pero la palabra nunca la terminamos de conocer. Y hay algunos que tal vez sean nuevitos en la Biblia, en el Evangelio, después en las futuras repeticiones nunca les interesó nada de Cristo, pero probablemente puedan interesarse y van a poder entender que la Biblia, mucho más que un libro de cabecera, es un manual de vida. Es algo donde tenemos estrategia para todas las cosas que querramos hacer. Para todo lo que querramos hacer. Ahí tenemos la estrategia, el manual. ¿Y qué verdad mayor que la palabra de Dios? Entonces,
para entrar en lo que significa la Biblia, lo que es y lo que representa, hay un versículo que determina claramente qué es y para qué sirve. Y es en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura, o sea, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carmen, Dios la bendiga, bienvenida. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Si hablamos de identidad, en este pasaje que leímos recién, hay una palabra que se enfatiza donde dice es. Toda escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra es lo que determina la identidad de algo, identifica algo. Y aquí lo tenemos bien claro, y estando de acuerdo en este pasaje, en este versículo anterior que leímos, que la Biblia es inspirada por Dios. Significa que el autor de la Biblia es Dios. Y quiero que entiendas algo bien simple, que muchos ya saben, pero es bueno repetir. La Biblia no contiene palabra de Dios. Porque al decir la Biblia contiene palabra de Dios, puede contener otros argumentos, otras palabras, otros consejos. Sino que la Biblia es la palabra de Dios. Nadia, Dios te bendiga, bienvenida. José Alfonso, bienvenido. Entonces cuando te pregunte qué es la Biblia no contiene consejos o palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada, producida por Dios, por el Todopoderoso, por el Creador. Si hablamos de utilidad, en el mismo versículo que leímos, también dice que la Biblia es útil y nombra 4 razones fundamentales: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra, entonces, si pasamos raya, es inspirada por Dios, es producida por Dios, escrita por mano de hombre, pero inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y tiene una finalidad de enseñar, de redarguir, de instruir y de corregir. Walter Magallanes, Dios te bendiga, abrazo a todo Melo. Entonces, esa es la palabra de Dios, ese es el manual de vida que todo creyente tiene que usar, que todo hombre de Dios, mujer de Dios, tiene que basarse en ese manual de vida. Luján, Dios la bendiga, bienvenida. Claudia Márquez, bienvenida. Entonces, esa es la palabra de Dios. No hay duda, no hay sombra de variación, que es la palabra de Dios. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Para qué es? ¿Y qué es lo que hace? Adriana Díaz, Dios te bendiga. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Teresita, Dios te bendiga. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la finalidad de la palabra de Dios. Enteramente para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Sin embargo, eso no es lo único. La palabra de Dios no es solamente eso. Esa es una parte, es la identidad y la utilidad de la palabra de Dios en base a 2 de Timoteo, el versículo que leímos. Pero la palabra de Dios tiene muchos otros atributos y muchas otras definiciones que no podemos verlas hoy, pero quiero ver un par de esas definiciones para que podamos entender la importancia de la Escritura, que podamos verla, leerla y pensar en lo que esa palabra nos quiere. Pues no es una palabra muerta, es una palabra viva. Es una palabra que trae promesa, trae sanidad, trae restauración, baja las promesas y los milagros del cielo. Eso hace la palabra de Dios. No es un simple libro que cuando veíamos, yo me acuerdo cuando era chico, veía a los ancianos con el libro abajo del brazo, caminaba y tenía esa impresión de que la Biblia era un libro más. Pues la Biblia no es un libro más. La Biblia es el libro, el manual de vida por excelencia, y eso lo tenemos que tener bien claro. Todo cristiano, y más en estos últimos tiempos, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que se están levantando y se levantarán y están profetizadas en la palabra de Dios y están sucediendo y seguirán sucediendo, y tenemos que estar firmes en el conocimiento de la palabra del Señor. Valquiria, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, el atributo de su inspiración es Dios. Dios es el que inspira. Esa es la definición, la identidad. Y vimos que para qué es útil. Pero también hay otras definiciones que le podemos dar a la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios es alimento para la vida.
Habiendo visto la altura que Dios le da a su palabra, la importancia que Dios le da a su palabra, podemos ver otras características en esa misma palabra de Dios. Y Mateo 4, capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Esto es clarito. Mucha gente piensa que el pan y la comida física es en general lo único que necesitamos para sobrevivir, para vivir. Y en eso estamos de acuerdo. Porque el alimento es una de las es algo que satisface una de nuestras necesidades más básicas. Y en eso estamos de acuerdo. Pero según Mateo 4, verso 4, hay algo más que necesitamos para que nuestras vidas sean a vivir. De acuerdo a este pasaje, entonces podemos saber que nuestra vida en abundancia lo que necesita es toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos alimentarnos y eso es así, es una necesidad del ser humano, pero no nos olvidemos que más importante que el pan es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios podemos encontrar sanidad del cuerpo y sanidad interior. En la palabra de Dios podemos encontrar el consejo. En la palabra de Dios podemos encontrar la toma de buenas decisiones. En la palabra de Dios enseña arquitectura, agronomía, agricultura, consejo para todas las áreas que usted se puede imaginar. No es un libro religioso, es un libro de vida. Y esa misma vida que contiene la palabra de Dios es la que tenemos que tener nosotros, basándonos siempre en el mensaje del reino de los cielos. Esa es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios la necesitamos para vivir. Por eso Mateo le da tal importancia y Dios mismo le dijo a su pueblo cuando lo sacó de Israel en Deuteronomio capítulo 8, que no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda verdad, de toda la palabra escrita en la Biblia. Ese es nuestro principal y fundamental alimento para hoy y para los tiempos. Entonces, de acuerdo a ese pasaje, no tenemos que decidir si la necesitamos o no. Es un hecho que lo necesitamos. Yo soy una persona que no podría vivir, número 1, sin Dios. Número 2, sin las promesas, sin su palabra. Porque por esa palabra y por esas promesas hemos llegado hasta donde estamos. Que nos falta mucho para recorrer y alcanzar, en eso estamos de acuerdo. Me falta a mí, me falta a ti. Pero hay una estrategia para poder alcanzar todo lo que Dios ha determinado que alcancemos. Y todo lugar que Dios ha preparado lo tomemos. Y la estrategia está en la palabra de Dios. Entonces, así como es un hecho que necesitamos alimento material, también para vivir en este tiempo y para llenar nuestra vida, para hacer nuestra vida una vida plena, necesitamos también el alimento del cielo y es la palabra de Dios inspirada de su propio corazón. Número 2, escúchame esto, la palabra es la verdad. No es que hay dos verdades o dos opiniones en la Biblia, hay una sola verdad. Después que vimos la identidad, la utilidad y la necesidad de la palabra de Dios como más que importante que el pan para la vida, es tan necesario para nosotros, aún mucho más que el pan. Pero también vemos que la palabra de Dios es la verdad, es una sola verdad. En cierto momento, Poncio Pilato le hizo una pregunta a Jesús, que probablemente ya mucha gente le había preguntado. Poncio Pilatos en Juan capítulo 18, verso 18 le dice Poncio Pilatos a Jesús, ¿qué es la verdad? Le pregunta, ¿qué es la verdad? Y no fue una pregunta para nada común, tal vez nosotros muchas veces la hemos hecho, o nos la hemos hecho, nos hemos preguntado qué es la verdad. Por lo tanto, para saber qué es la verdad es vital encontrar la respuesta. Y la respuesta está en Juan capítulo 17. Pocas horas antes de que Jesús fuera arrestado en el Monte de los Olivos, él dijo algo a Dios, a su Padre, y dijo, yo les he dado a los discípulos tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La respuesta a la pregunta sobre la verdad es muy simple, la palabra de Dios es verdadera, no hay sombra de variación. La Biblia, siendo la palabra del único y verdadero Dios, es la verdad sobre la cual podemos, escuche esto, sobre la cual podemos fundamentar nuestra vida sin el temor a ser decepcionados.
fundamentar nuestra vida en la palabra sin el temor de ser defraudados, sin el temor de ser traicionados, porque ahí está la verdad. Un amigo puede ser un amigo muy verdadero, pero en determinado momento puede fallar, nos puede abandonar, nos puede traicionar. Un familiar nos puede dejar de lado. Una persona referente, ¿no? Puede ser incluso nuestro peor enemigo. Pero nunca nos vamos a defraudar ni a decepcionar con la verdad de la palabra de Dios. Hay consejos en la Biblia que cuando uno los toma, mueve nuestro interior, porque hay cosas que sin duda las estamos haciendo mal, y el consejo de Dios es hacernos ver qué es lo que está mal y que podamos volver y hacerlo nuevamente, pero hacerlo bien. Entonces, la palabra de Dios no solamente te da promesas de prosperidad, de sanidad, de bendición, sino también te redarguye, como dice uno de los motivos de la utilidad de la palabra de Dios. Redarguye. Muchas veces te confronta, te enseña qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. María Burgueño, Dios te bendiga. Entonces, el leer la palabra de Dios es cosa delicada y muy seria, porque podemos encontrar promesa como la encontramos, pero también podemos encontrar algo que nos exhorte, que nos confronte, que nos diga, eso lo que estás haciendo está mal, no va acorde a la verdad del corazón de Dios, a la verdad de Dios. Y esa palabra, cuando entra en nuestro corazón y produce cambio, esa palabra produjo el fruto para lo cual fue lanzada. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, como veíamos, Padre, instrúyelos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús mismo, ahí en Juan capítulo 14, verso 6, él mismo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Que la verdad, Él es la verdad. Y nadie iba al Padre si no era a través de la verdad de su palabra. No incluye imágenes, no incluye santos, no incluye Virgen María, no incluye ninguna otra cosa creada que cualquier otra religión pone para que los milagros, si se tienen que producir, se producen a través de Jesucristo, no de San Expedito, no de Virgen María, no de San Cayetano, no de San Jorge, ni de ninguna cosa creada por el hombre. La verdad de la palabra es una sola, y los milagros a través de la verdad de la palabra se producen por Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y después añade, nadie va al Padre sino por mí. No podemos tener otro intercesor delante de nuestro Dios que a Jesucristo. La Virgen María no intercede por nosotros. La Virgen María no es hacedora de milagros. La Virgen María fue un milagro, porque siendo virgen, dio nacimiento a Jesucristo. Punto. La Virgen María es creación. El creador es Dios. Y el intercesor entre los hombres, nosotros y Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Punto. No hay otra verdad. Entonces, incluso en Romanos, en el capítulo de Romanos, la carta de los Romanos, la palabra de la verdad también confiesa algo. Dice algo, que si uno confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y se cree de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día y lo puso sentado a su diestra, entonces seremos salvos. Por la confesión de la verdad en nuestro corazón seremos salvos. No se trata solamente de una frase positiva o motivacional. Esto no es para motivarte. Esto es para que sepas la importancia de la palabra de Dios. No es una palabra religiosa, porque cuando entramos en una religión entramos en un cuadrado del cual no se puede salir. En las cosas del reino también hay que abrir la cabeza, porque hay cosas sobrenaturales que suceden que el raciocinio no lo puede entender. Así es con la palabra. No es una palabra religiosa, es una palabra que produce vida. Es una palabra que es verdad. Si haces la oración, sos salvo. Y si no haces la oración, seguramente continuarás sin tu salvación. Porque escrito está la palabra. Si confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y al tercer día resucitó por el poder del Padre, por el poder de Dios, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, entonces ahí comienza tu salvación. Pero si no haces esa oración, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia, entonces te estás perdiendo por ahora tu salvación. Por eso siempre, cada vez que terminamos los mensajes de los miércoles, hacemos esa oración de fe, para que tengas salvación, para que tu alma sea salva. Entonces, la verdad es verdad, punto. La palabra de Dios es la verdad, no hay otra cosa. No es autoritario, no es anarquía, sino que es verdad. ¿No se la puede cambiar?
no se puede alterar. Por más que hayan voces contrarias que tuercen la verdad de la palabra, aún usando la Biblia, y llamando lo bueno malo y a lo malo bueno, la verdad de la palabra de Dios es inamovible, es inmutable, es inalterable. Se puede aceptarla o rechazarla, pero nunca se puede cambiarla, porque no hay argumentos para cambiar la palabra de Dios. Hay personas que usan la palabra de Dios para cosecha propia, para provecho propio. Hay religiones que usan la palabra de Dios para hacer cosas para agradar a los hombres. El que la haga va por muy mal camino. Escuché algo el otro día, de hecho leí algo el otro día, y lo compartí en Facebook, pero con una palabra verdadera de parte de Dios. Que el Papa había dicho que él estaba a favor de la unión civil de homosexuales. La Biblia condena esa actitud. La Biblia condena la unión de dos hombres o de dos mujeres. La Biblia lo condena. No soy yo, no se enoje conmigo, enójese con la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, condena, porque dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó. Dejará el hombre a su padre y a su madre, a su familia, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la verdad bíblica. Que el hombre haya torcido el concepto es otra cosa. Pero Dios no aprueba la unión civil homosexual como el Papa está proclamando. Eso es falso. La Biblia no tiene sombra de variación y es clara en el concepto. Entonces, la verdad de la palabra de Dios es inalterable. Que el hombre quiera hacerlo es una cosa, pero la verdad de la palabra es inalterable. El hombre, en cambio, en la mentira, tiene 1000 facetas. Cientos de ideas y filosofías y religiones que lo que quieren es entrar en tu mente. Pero ¿sabe qué? El hombre que practica tal cosa o que hace esa filosofía tiene que actualizar constantemente su doctrina para estar de acuerdo al tiempo. Si hubiera esa filosofía sido verdad, no tendría que actualizarla, sino que se mantendría en el tiempo. La palabra de Dios es ayer, es para hoy y es para los siglos de los siglos. Y es inmutable. Y no tiene necesidad de actualizarse porque la palabra de Dios es una sola. Actualiza nuestro corazón, actualiza nuestra vida, pero el foco de la palabra no tiene necesidad de actualizarse porque la palabra es verdad. Están sucediendo cosas hoy en día que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Van a suceder cosas que están escritas en la Biblia. Habla de terremotos, guerras, rumores de guerras, padres contra hijos, nuera contra suegra, hermano contra hermano, y eso está sucediendo. Toda la vida sucedió, la Biblia lo dice. Entonces, la verdad de la Biblia es lo que está sucediendo hoy en día, y así sucederá hasta los tiempos del fin. Pero también la palabra de Dios nos promete tierra nueva y cielo nuevo, porque las primeras cosas aquí ya habrán pasado, y lo que nos espera a nosotros es una salvación de vida eterna. Lo dice Isaías, dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todas las cosas pasan. Ayer ponía en el estado justamente referente a esta palabra. La Biblia no es un libro motivacional. La Biblia no es un cuento que se produce por un par de generaciones y después muere. Todas las cosas famosas tuvieron auge por un tiempo, pero como estrella fugaz después desaparecen. La palabra de Dios es la única que perdura a través de los siglos y de los siglos. Y ha soportado y ha superado guerras, intentos de destrucción. Ha superado un montón de cosas a través de los siglos que aún permanece la Biblia como tal. Entonces, no es un libro que hace furor por un tiempo. No es un libro contemporáneo para que hagan, películas, novelas. No, sino que es una verdad única y permanece por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Que la palabra no tiene necesidad de actualizarse, ni ser revisada. Simplemente pasa sobre generaciones. Y así seguirá siendo. Número 3. La palabra es palabra pura. Entiéndame esto. La palabra es palabra pura. Una de las características que la verdad tiene por definición es pureza. Entonces la pregunta sería, ¿es pura la palabra de Dios? Sí, es pura. ¿Cuánto? ¿Qué dice el Salmos 12, verso 6? Las palabras de Dios son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. La palabra de Dios no tiene errores, no tiene contradicciones, no tiene equivocaciones.
Por lo tanto, no tiene por qué disculparse por los errores porque simplemente no tiene ninguno. Usted puede leer la palabra del capítulo 1 de Génesis al último capítulo de Apocalipsis, atravesar toda la Biblia leyendo y no va a encontrar una sola contradicción. No va a encontrar un solo error. No va a encontrar una sola falta de ortografía ni una sola repetición. Sino que lo que va a encontrar a lo largo de Dios, las promesas de Dios, la producción de milagros y todas esas cosas que Dios ha prometido para aquellos que le hemos recibido como nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces, la palabra de Dios no tiene errores. Ahí está el consejo para tu matrimonio, la restauración de tu matrimonio. Ahí está el consejo para el respeto sobre tus hijos. Ahí está cómo educar a tus hijos. Ahí está cómo amar a tus nietos. Porque dice la palabra del Señor, herencia del Señor son los hijos. Pero en otra parte, en otro proverbio dice, habla también de los abuelos, de la bendición de tener nietos y de ser abuelo. Entonces, todo está escrito en la palabra de Dios. Y acá no hay casualidades. No hay que los autores de la Biblia o los escritores, el autor es Dios, los escritores de la Biblia a través de los siglos se pusieron de acuerdo para no repetir historias, para no repetir enseñanza y consejos, sino que ellos fueron escribiendo en diferentes etapas, en pergaminos, en el Antiguo Testamento. Ellos fueron escribiendo conforme a la inspiración de parte de Dios. El autor Dios, el inspirador Dios, pero inspiraba a hombres para que escribieran la palabra. Y lo dejaban en pergamino suelto, después se recopiló, se hizo, y esta es la palabra, es el fruto de todo ese trabajo, enseñanza pura para nuestra vida. Número 4, creo que andaba por ahí. Número 4, la palabra de Dios es palabra de regocijo. El salmista dijo, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y esto es simple, esto es bien simple de José, Dios te bendiga, bienvenido. Esto es bien simple de explicarlo. Hay muchas personas, de hecho, el 80 y pico % de las personas del mundo tratan de encontrar gozo mediante las fortunas, el doble trabajo, el acumular riqueza, las posesiones, el estatus social alto. Muchas personas tratan de encontrar el regocijo, el gozo, la comodidad en ese lugar. Sin embargo, como ya vimos, no se puede sobrevivir solo del pan. Y el dinero, si hay algo que no puede comprar, es el ingrediente ideal para tener una vida plena. ¿Cuál es el ingrediente? La palabra de Dios. El dinero no lo puede comprar. La salvación no se compra. La salvación no es por merecimiento, no que yo merezca o tú merezcas la salvación. La salvación es por gracia, es un don de Dios, porque a Dios le ha complacido darnos el reino. Porque por gracia, no por nuestro merecimiento, porque sí lo necesitábamos, sino que por gracia Dios nos ha dado la salvación. Entonces el dinero no puede comprar eso que es necesario para que tengas una vida plena, que lo podés sí encontrar en la palabra de Dios, en lo que estamos viendo. No necesitas ganarte la lotería, ni sacar un 5 de oro, ni pegarle a la tómbola, ni que tu caballo favorito gane en la carrera, porque los juegos son contra Dios. Pero sí necesitas la palabra de Dios para que te dé regocijo a tu corazón, para que puedas acostarte tranquilo y levantarte mucho más tranquilo. El salmista dijo, yo me acosté, dormí y me levanté porque el Señor me sustentaba. Imagínense, aún estando dormido, inconsciente, dormido profundamente, Dios nos está sustentando, perdón. ¿Y eso dónde lo dice? ¿En el libro de Platero y yo? No. ¿En la higuera de Juan Ibarburu? No, lo dice en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hasta cuando dormimos, la palabra de Dios es verdad. Y si nos levantamos, es por gracia de Dios. Y está escrito en la palabra del Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Dios, me haces vivir confiado. Esa es una verdad. Hay personas que pasan todo un día estresados, complicados, deprimidos, presionados, y lo menos que hacen en la noche es dormir.
Nosotros tenemos consejo en la Biblia para poder dormir profundamente y plácidamente, sabiendo que al otro día será un nuevo día y se renovará la misericordia de Dios porque está en la verdad de la palabra, y seremos nueva criatura y enfrentaremos las cosas con nuevas fuerzas, porque Dios promete renovar nuestras fuerzas. Dice la Escritura: levantaremos alas como las águilas, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, porque Dios mismo es aquel que provee nueva fuerza. Dayana, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, no necesitas otra cosa. Tienes que trabajar, si la Biblia dice que tenemos que trabajar. El obrero es digno de su salario, y eso implica el trabajo, el esfuerzo, el tener las cosas poniendo de lo nuestro, porque nada cae del cielo. Pero no es necesario que vivas 24 horas trabajando. No te olvides de la promesa, de lo que te da aliento de vida, que es la palabra de Dios, porque de eso estamos hablando. Entonces, cada vez que lo hagas, cada vez que busques la palabra, cada vez que encuentres el mensaje que toca tu corazón, vas a sentir gozo, vas a sentir regocijo, que tal vez un aviso de un amigo no te lo puede dar, un chusmerío no te lo puede dar, un consejo de un conocido tal vez no te pueda dar el regocijo, pero la palabra de Dios, cuando estés leyendo la Biblia y encuentres un versículo que mueve todo tu interior, eso es regocijo en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo decir que la palabra de Dios no trae beneficios? Claro que trae beneficios, claro que trae bendiciones. El tema es que muchas veces nosotros tenemos por concepto el beneficio el signo de pesos, la bendición de parte de Dios un signo de pesos. Pero no todo pasa por el signo de pesos, no todo pasa por eso que representa lo material. Pasa por tener paz en el corazón, poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, estar espiritualmente en paz, tener una familia en paz, vivir tranquilamente, hacer la voluntad de Dios, caminar bajo sus lineamientos y levantar los frutos que Dios mismo nos pone delante. Entonces, ¿trae beneficios? Sí, trae beneficios. Y mirá lo que dice el Salmo número 1, del verso 1 en delante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, o sea, en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Y acá viene la promesa: aquel que hace eso, que medita en la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Hay alguno que me está mirando que no quiera prosperar? Yo no lo creo. Yo quiero prosperar en todas las áreas, material, espiritual, familiar y en todas las áreas. Entonces, sin embargo, ¿cómo lo podemos hacer? De acuerdo a lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Bienaventurado aquel que escudriña la palabra de Dios. Bienaventurado aquel que medita de día y de noche, que lee, que busca el centro, que busca el mensaje de la verdad de la palabra de Dios, porque entonces será como árbol plantado en la corriente de las aguas. Entonces ahí está la estrategia, ahí está el punto clave para que puedas encontrar plenitud en tu vida. Zulma, Dios la bendiga. Plenitud en tu vida, para que puedas encontrar la perfección en tu casa, para que puedas encontrar esperanza. Las personas ponen su esperanza en el juego, en el alcohol, en la droga, en los vicios, vaya a saber en qué. Pero Dios en su palabra nos da esperanza. No solamente esperanza para el presente, sino aún mucho más una esperanza a futuro, a largo plazo. Bienaventurado aquel que escudriña la palabra. Bienaventurado aquel que toma la palabra y la atesora en su corazón. Y por sobre todas las cosas, la pone por obra. Una cosa es leer y guardarla. Y otra cosa es leer, permitir que la palabra actúe y que dé frutos, que haga que tu vida dé frutos a través de la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a este pasaje que hemos visto del Salmo capítulo 1, la manera es estudiando la palabra de Dios. ¿Qué consejo te puedo dar? Tomar un versículo, dos versículos, leer un capítulo, empezar por Salmos, después seguir por el libro de Juan, que son poéticos, léelo, y detenete en un versículo, un par de versículos, y léelo varias veces, y vas a ver cómo la Biblia te habla. Vas a escuchar la palabra de Dios, vas a escuchar el consejo, vas a escuchar la estrategia, vas a tomar buenas decisiones, porque a eso te lleva la lectura de la palabra.
La gente hoy en día no tiene tiempo para leer. La gente tiene. Qué bueno es volver a detenernos por un tiempo y tomar media hora, 1 hora, 40 minutos en casa tranquilo para meditar en la palabra de Dios. Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios habla a través de los mensajes, a través de Facebook, a través de un montón, a través de mi vida y la vida de otros pastores, de otros líderes, pero también te habla a través de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, y ahí vas a encontrar la verdad. Entonces, para ir terminando este devocional, lo que nos queda es aconsejar para que se busque la palabra de Dios. No tenés una Biblia en tu casa, comprala, no es cara, y va a ser la mejor inversión que vas a hacer en toda tu vida. Porque a partir de ese día vas a tener estrategia, consejo, buenas decisiones. Vas a conocer el verdadero amor de Dios. Vas a conocer que aunque todo el mundo te ha rechazado, tal vez toda la vida, vas a encontrar que alguien te ama y ha dado su vida por ti. Y ese Jesús. Y ahí vas a encontrar esa porción donde puedas desahogarte. Esa opresión que está dentro de ti por tristeza, por traición, por dolor. Vas a poder encontrar el consuelo justo. Esa pérdida, un familiar que ha dejado un vacío en tu corazón, va a ser lleno a través de la palabra de Dios. No me creas a mí, lee la palabra y te vas a ir dando cuenta. Dios mismo va a hacer que te des cuenta día a día de la importancia de la lectura de su palabra. Entonces, ahí hay consejo para tomar buenas decisiones, hay sanidad para el cuerpo y para el alma, ahí hay aliento para los tiempos difíciles, sabiduría, conocimiento y un montón de atributos más que no se pueden encontrar en ningún otro libro. Ningún otro libro en la historia de todo el planeta es tan completo como la palabra de Dios. No solamente lo puedes leer, sino es el único libro que habla a tu corazón. Es una locura, pero bendita locura aquellos que creemos en Dios. Y que a través de su palabra estamos siendo transformados conforme su voluntad. Entonces termino con un detalle bien cortito. Y vas a ver cómo no es casualidad. Que nada en la palabra de Dios es de casualidad. El versículo 8 del Salmo 118 es exactamente la mitad de la Biblia. Hay 594 capítulos antes del versículo 8 del Salmo 18 y 594 capítulos después. La mitad de la Biblia es el Salmo 118, el versículo 8 más específicamente. Igual cantidad de capítulos hay antes que después. ¿Y sabe lo que dice ese versículo central de la Biblia? Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Juzga por ti mismo si es casualidad. Yo lo tengo como que no es casualidad, sino que es una verdad de Dios. Que a la mitad de la palabra Dios te diga, confía en mí y no confíes en el hombre. Quiero que cierres tus ojitos ahí, que podamos tener un minutito para poder orar. Si hay alguien que necesita oración, por favor escriba por aquí. Vamos a tratar de, si lo leemos, si lo vemos, vamos a tratar de estar orando también. Así que bueno, ahí donde estás. Si estás en tu trabajo y puedes cerrar los ojos cerrados, si estás en un lugar de mucha gente, escucha y metete en la oración. Y digamos así: Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, qué bueno es aprender de tu palabra. Más allá de las promesas que tiene, más allá de la sanidad que produce, más allá de los milagros que hace que sucedan, la Biblia, la palabra, hoy lo podemos entender como fuente de vida. Que no es un libro más, sino que es un manual de vida. Un manual de corrección, un manual de moral, un manual para ser inteligente, un manual para desarrollar dones, tareas, talentos. Es un manual para vivir toda la vida. Es una fuente inagotable de verdad, de pureza y de promesas. Entonces mi oración en esta noche es que cada uno de aquellos que escuchemos este mensaje, aún en las transmisiones posteriores, la palabra da consejos buenos sobre tus hijos, te enseña a caminar en la vida y te enseña a ser mejor persona. Esa es la Biblia. Lo que tenemos como un libro ahí escondido, guardado o como un amuleto, es la palabra de Dios. Y ahí su contenido es verdad. Es inmutable, es incambiable. Como decía al principio, se puede rechazar o aceptar, pero no se puede cambiar. Entonces, a partir de esta noche, que podamos tener minutos durante el día para escudriñar en Escritura,
en la palabra. Que esa palabra nos hable. Esta es mi oración, que la palabra de Dios, cada vez que leamos la Biblia nos hable, nos enseñe, nos corrija, nos haga volver sobre nuestros pasos y encaminarnos correctamente. Nos haga cambiar nuestro vocabulario, nuestra forma de ser, haga controlar nuestro carácter, nuestro temperamento. El que mentía, que ya no mienta más. El que robaba, no robe más. El que hacía cosas escondidas, pues no lo haga más. Porque hoy la palabra trae cambio y la lectura a través de los días de la palabra de Dios multiplicará los cambios. Esta ha sido mi oración en estos días. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están allí del otro lado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y a través de cada uno de ustedes bendigo a sus padres, madres, hermanos, hijos, nietos. Bendigo su herencia. Oro por los enfermos. Clamo en esta hora. Y declaro la palabra de Dios, que la oración del justo sanará al enfermo. Estoy declarando esa oración. La oración traerá sanidad sobre el enfermo. En el nombre de Jesús. Declaro en el poder de Cristo Jesús que así como dice la Escritura, las señales seguirán a los que creen. En este momento hay señales que están dando a conocer que hay sanidad. Hay milagros en aquel que está enfermo. Milagros de sanidad. Órganos se están recuperando. Órganos se están recreando. Se están rejuveneciendo. Huesos se están soldando. Cáncer está desapareciendo. En el poderoso nombre de Jesús. El reuma sale del cuerpo. La leucemia ya no está más en la sangre. Por el poder del Espíritu Santo. Yo estoy declarando la palabra de Dios sobre todo aquel que cree. El que cree, escriba amén y reciba la promesa de sanidad. Reciba la salud en esta hora. Si tu papá o tu mamá están enfermos, orá por ellos. Oremos juntos. Ahora, declaremos el poder de Dios sobre ellos. El poder de la sanidad divina. Por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros sanos. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y llevó cautiva toda enfermedad. Escrito está en la palabra y es verdad. Y a través de esa verdad, hoy enfermedades están abandonando cuerpos. En el poderoso nombre de Jesús lo declaro. La estéril concebirá. La estéril será mamá. En el nombre de Jesús. Hay vientres que se están restaurando. Hay presión que se está normalizando. Se nivelan en el poder de Cristo Jesús. Migraña desaparece. Todo aquel que crea, escríbame. Y levante el milagro. Levante la palabra. Tome la palabra para su vida. Y Dios lo hará. Al que cree. Porque para Dios no hay nada imposible. Por tanto, la palabra de Dios que es verdad, hoy traerá sanidad, restauración. Esos hijos que se han apartado y están en adicción, vuelven a la casa. En el poderoso nombre de Jesús. Así como el pródigo volvió a la casa de su padre, así volverán tus hijos a tu casa. Y glorificarán el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si estás del otro lado y nunca hiciste tu oración de fe, esa oración que confesas a Jesucristo, la verdad, como tu Señor y Salvador, quiero que repitas conmigo y digas así: Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador y te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y a partir de hoy eres mi Dios. Te pido que me ayudes y que me enseñes a escudriñar en tu palabra. Puesto en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste la oración de fe, dejaste de ser creación para pasar a ser hijo de Dios, coheredero de la gracia. Grandes promesas vienen sobre tu vida. Así que gracias por estar ahí. Saludos a Katia, a Jean Rivera, abrazo grande a toda la familia. Gracias por estar ahí. Celsa, Dios la bendiga, bienvenida. Mire, se están sumando todavía, qué bueno. Todos los que han escuchado la palabra y los que no pudieron, lo vamos a subir a YouTube, como hacemos todos los miércoles. m.maranata/Toledo, ahí están todos los mensajes de los miércoles. Y habrán algunos más que se están preparando por ahí, lo vamos también a subir. Porque lo que hacemos es esto, predicar la palabra de Dios y tratar de enseñar del mensaje de la verdad de la Escritura. Así que miércoles que viene a las 8 de la noche, domingo a las 10 de la mañana allí en la iglesia, Maranata, te esperamos con un corazón receptivo y el espíritu hambriento, porque Dios tiene y va a traer grandes cosas para cada uno de nosotros.
Dios te bendiga.